Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Buenos días. Entonces, siguiendo con lo que estábamos conversando recién, dentro de las tareas que les envié para la semana pasada estaba la lectura de los 3 primeros PowerPoint con el objetivo de que pudiesen tener una idea general de lo que vamos a revisar hoy día. ¿Sí? La clase de hoy día va a ser una clase súper intensa. ¿Ya? Va a ser una clase intensa porque vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a definir y construir las 3 variables cinemáticas de interés, que son velocidad, posición, velocidad y aceleración. Además de eso, además de identificar estas variables cinemáticas, las vamos a desarrollar desde el punto de vista de los vectores, porque yo tengo certeza que ustedes en el colegio vieron el concepto de velocidad y aceleración, y si bien les explicaron que eran vectores como la posición, nunca lo hicieron porque siempre trabajaron con problemas de una dimensión. Movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era parte del material que les envié a leer. Por eso era importante que lo revisaran. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo de la clase del día de hoy? Vamos a partir con vectores. Rapidito, ¿ya? Porque ustedes ya deberían tener experiencia con el trabajo de vectores, pero yo simplemente me voy a evocar, ¿cierto? En la notación analítica, que creo que la vimos la semana pasada cuando hicimos el ejemplo de la cancha de fútbol, ¿sí? Y también vamos a tomar esa forma analítica y la vamos a escribir en una forma que es un poquito más compleja, que requiere de conocimiento de magnitud, de ángulo y de funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Eso va a ser la primera parte. Y la segunda parte de la clase, vamos a trabajar directamente con la definición de las variables cinemáticas y vamos a dejar un ejercicio para que ustedes puedan desarrollar. ¿Ya? Es un ejercicio que vamos a empezar a trabajar en Excel, cosa que ya empiecen a conocer cómo se usa esa herramienta y cómo la vamos a utilizar para que después nosotros podamos resolver los trabajos de investigación que tiene este curso, que son las 3 pruebas. ¿Ya? Entonces, profe, ¿podría añadir a la Francesca? Si puedo añadir a la Francesca, dame un segundito. Acá, manito, personita, invitar. Ahí invité a la Francesca, ¿sí? Invité a la Francesca, esperemos que llegue la compañera. Y me está hablando otra persona más. Deme un segundito, por favor. Ah, ya. Y se me había olvidado algo. Esperen un segundo. Que va a venir Daniela, que es del CAP. No sé si ustedes la ubican, porque es la persona que nos va a ayudar en el acompañamiento de física, ¿ya? Y ella necesita contactarse, conversar con ustedes. ¿Cómo se escribe este correo esta niña? Chuta. Eh, Espérame un segundito, porfa. Esto me está hablando y no tengo la dirección de correo, pero es importante que dejemos esto claro al tiro, porque tenemos que coordinar esas horas del CAP que van a ser de ayuda. ¿Ah? Las horas, ustedes tienen que pensar que este curso lo vamos a hacer bien en el contexto de la geología, pero hay algunos ejercicios que uno tiene que saber resolver en física, que son los ejercicios básicos y que en el fondo te permiten tener estrategias para resolver ejercicios más complicados, ¿ya? Entonces ahora estoy invitando a Daniela, unos minutitos va a estar ella con nosotros para que nos cuente esta invitación al CAP y eso, pues esperemos que se conecte porque ahí viene llegando la Daniela. Esperemos un poquito, porfa. Ya, que llegue la Daniela. Uy, Trini, ¿cómo estás tú? Una perrita que se llama Trini. Viene aquí dando vueltas. ¿Por qué no llega la Daniela? Daniela, ¿estás? Aló, Daniela. Aló. Está llamando, dice. Dame un segundo. Estoy invitando. No sé si está ahí. Daniela, ¿estás ahí? Aló, que te veo en el chat de la lista. No me aparece nada. Ah, ¿qué? ¿Era ahí? Perdón por este retraso, pero es algo fundamental que tenemos que hacer en esta sesión.
Ya, pues señorita. Espérenme, porfa, lo siento mucho el retraso. Sigamos con la clase nomás, no vamos a perder más tiempo. Entonces, vamos a partir con la primera diapositiva. Voy a colocar las diapositivas que les compartí, solamente con el objetivo que vayamos viendo el avance. Ahí te digo la Daniela. Ya, Daniela, estáis con el micrófono apagado. Hay que prenderlo. Y tu cámara igual, por favor. Ahí sí. Sí, es que ahora sí, Ya, es que se vale. puso como que abrí, pero se pegó todo. Entonces, ahora sí. Muchas Perdón. gracias. Ahora sí vamos a invitar a los chicos. Les comento a todos, mi nombre es Daniela Belloso, soy profesora de física del CAP. Me imagino que algunos de ustedes conocen el CAP, tal vez por química o por matemáticas. El tema está en que los vengo a invitar porque vamos a hacer un apoyo semanal de este curso. Este apoyo tiene la finalidad de que ustedes tengan clases en donde pueden hacer preguntas de la cátedra, tal vez un poco más informal, aunque no sé, el tema es como más que nada resolver ejercicios. Esa es la idea. Es una instancia sumamente flexible, no es obligatorio para nada, no conlleva una nota, pero sí es un lugar en donde a ustedes les va a permitir estudiar con alguien. Entonces, esa es como la invitación, se hace semanalmente, pero vamos a empezar de vuelta del receso para darles un poquito de tiempo para que se puedan inscribir. El horario, ayer lo estuvimos conversando con el profesor porque estaba complicado su horario, están llenos de clases por todos lados y puede que tengan algunas cosas presenciales. Así que el único que encontramos fue en el mismo horario que tiene el profesor el jueves, de 2:30 a 3:30, que él gentilmente se dio esa hora de 2:30 a 3:30 para que ustedes también puedan responder algunas dudas conmigo, ¿ya? Sería en ese horario y la forma de inscripción es que tienen que escribirme un mail. Es de galloso@ucm.cl. Quizás el profesor lo puede escribir en el chat porque yo no lo veo, no tengo el chat. Ahí tendrían que ustedes poner su nombre, su root y la carrera de donde provienen para que yo los pueda ir inscribiendo al equipo, ¿ya? Ahí simplemente vamos a tener un equipo con unos links de clase y los voy a invitar para que partamos de vuelta el 18 con harta motivación después del recas. Sí, esa es la idea. No sé si tienen dudas. Profe, pero entonces, ¿eso chocará con el horario normal que tenemos ahora mismo de física? ¿O simplemente se hará el CAP y después se hará la clase? No comprendí Eso. bien ahí. Ah, ya, Justo perfecto. eso, justo Ya, eso. perfecto. Como ustedes tienen su horario muy cargado y es fundamental para nosotros que haya esta conversación con Daniela para resolver dudas pequeñas. eh, Como nosotros tenemos 3 horas de laboratorio los días jueves, la primera hora es una hora de trabajo con Daniela, donde ustedes van a responder sus preguntas, cualquier cosa que puedan, que Daniela pueda ayudarles. Y terminada esa hora de trabajo, después nos conectamos directamente al laboratorio y seguimos con nuestra pega. Ese es el objetivo, porque tiempo ustedes no tenían nada, tienen su horario súper lleno. No sé, no tienen tiempo ni para comer, chiquillos. Así que, que eso, pues eso es como lo que pudimos hacer, acomodar un poco, flexibilizarnos nosotros para que tuviesen esta oportunidad. Y en el fondo, con Daniela nosotros llevamos trabajando, este es el tercer o cuarto semestre, Daniela, no lo tengo, no lo Sí, recuerdo bien, tercero. y nos ha resultado bien. O sea, cada vez nos hemos ido nosotros afiatando más, Daniela y yo, pero ahora la idea es que también ese afiato que vamos teniendo también lo perciban ustedes y reciban el ayuda, el aporte del CAP como está pensado, ¿ya? Así que esa es la invitación. Sí, importante decir eso, creo que no lo dije en un principio, Ujú. que ya llevamos 3 semestres trabajando juntos y la idea de los apoyos es que son súper alineados en la cátedra. No es como que yo voy y hago cualquier cosa que se me ocurra, sino que yo voy a hacer seguimiento siempre de las clases. Yo trato de ver, no toda la clase, pero pedacitos para ver en qué se están basando y también conversamos periódicamente con el profesor. Entonces, la idea es que esto es súper alineado para que a ustedes tengan mejores resultados y les vaya bien. Eso es Ujú. como el objetivo al final del apoyo. Pero Exacto, no, esa es la idea. por suerte ahí el profesor nos dio una hora porque está muy difícil conseguir otro horario. Sí. Así que eso. Eso, esa es la invitación. Espero sus mails y ahí los voy inscribiendo uno a uno a medida que se vayan a integrar.
Sí, yo dejé el correo electrónico en el chat, chicos, para que lo puedan copiar. Y como decía Daniela, tienen que colocar su nombre, su root y ¿qué más? Y la Eso era, carrera, ¿cierto? Y la carrera. para que no Vale. se me junten con otras. En el asunto, porfe, colocan geología. Geología física, como para cachar qué onda, de qué se trata. Sí. Ya, para que no se te pierdan los correos a la Daniela. Eso. Muchas gracias, que Eso. tengan una Vamos, buena clase. Daniela. Chau, Vale, que estés chau. bien. Cuídate. Chao, Chau. gracias. Chao, gracias. Ya. Comencemos, pues, chiquillos. Les voy a mostrar el PowerPoint. PowerPoint. No lo puse. Y vamos a partir rápidamente. Para eso era la lectura que yo les había solicitado con la guía de vectores. Entonces, y la idea en esta parte, chicos, es que hagamos la discusión. ¿Ya? Como yo les pedí que leyeran, me voy a detener solamente en los puntos más álgidos, donde mi experiencia me dice que los estudiantes cometen errores, ¿sí? Pero lo importante de la primera guía de vectores era reconocer que existen dos tipos de cantidades matemáticas que vamos a trabajar, ¿sí? Escalares y vectores. Los escalares, ¿cierto? Solamente están caracterizados por una magnitud y los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Esto probablemente ustedes lo vienen trayendo como ese rezo chamánico de los vectores, magnitud, dirección y sentido, lo conocen desde el colegio. El punto está en que tenemos que empezar a darle realidad a ese contenido, ¿ya? Ahora, ¿qué necesito yo para poder establecer o graficar un vector? ¿Sí? Necesito tener un sistema coordenado. Y el sistema coordenado, como decíamos en lecciones anteriores, le da relevancia, ¿cierto?, al observador, que es en el fondo el ente que está interesado en ver esa manifestación física o el proceso físico. En este dibujo nosotros podemos ver un sistema coordenado que está centrado en la imagen, ¿sí? Sin embargo, podemos ver varios vectores. Todos esos vectores que están dibujados ahí son válidos, ¿sí? Un vector no necesariamente necesita comenzar desde el origen. O sea, nosotros vamos a comenzar desde el origen cuando sea necesario y esas decisiones metodológicas las vamos a ir viendo a medida que vamos aprendiendo la materia. Sin embargo, yo puedo decirles, sin complicación alguna, de que el vector B y el vector A son vectores que se parecen mucho, ¿sí? Porque aparentemente, sin calcular nada, tienen el mismo largo, el largo, la medida, que sería su módulo, y tienen la misma inclinación, que sería dirección y sentido, sumados. Entonces, el vector A y el vector B, perdón, pueden ser vectores que se parecen, que son congruentes. Por otro lado, tenemos el vector C. Fíjense que el vector C está apuntando en el tercer cuadrante, perdón, ¿sí? Y el vector C apunta para el mismo lado donde está apuntando A y B. Entonces, si yo hago un transporte paralelo, y con esto, si no entienden el concepto de transporte paralelo, me lo dicen, que es mover, ¿cierto?, una flecha a través de dos movimientos rectilíneos. O sea, primero tomo tomo la flecha C, la muevo hasta el eje Y y después la subo hasta el origen. Esos dos movimientos se llaman transporte paralelo. Si yo hago el transporte paralelo y estos dos vectores coinciden, también son congruentes. Entonces, tenemos formas distintas de ver el vector, de escribir el vector en el espacio cartesiano, y ellos tienen características que emergen solamente al verlos. Y eso es algo que tenemos que considerar, ¿ya? Ahora, después vamos a ver este ejercicio. Dentro de la suma de vectores, ¿cierto? Porque tenemos a propiedades aritméticas para los vectores, tenemos la suma, la resta y la multiplicación, ¿sí? Suma y resta son propiedades que tienen todas las características del álgebra, conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, inverso, ¿sí? Sin embargo, cuando yo sumo y cuando yo resto vectores, debo visualizarlos de una forma distinta para poder dibujar correctamente la suma. Entonces, por ejemplo, veamos el primer triangulito. Bueno, los dos son iguales, pero veamos el primer triangulito. Y nos damos cuenta que el vector C, ¿cierto?, es la suma del vector A más el vector B. ¿Cómo dibujo ese vector C si es que yo tengo inicialmente A y B? Bueno, es una flecha que une el comienzo del vector A con el término del vector B. Este resultado o esta visión es importante que la tengan clara. Nosotros después vamos a hacer todo esto haciendo cuentas, con números, pero es importante visualizarlo antes porque nos va a entregar información a priori, sin calcular. Otro detalle importante de la suma de vectores es que también yo puedo hacerlo por el método del paralelepípedo o del cuadrilátero, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Fíjense bien, por favor, que yo voy a construir con los dos vectores que estoy sumando, el vector A y B, un cuadrilátero.
Y ese cuadrilátero va a tener una diagonal. La diagonal principal, o sea, la más larga, va a ser la suma de los dos vectores. Entonces aquí de nuevo, en el dibujito que está más abajo, ¿sí? En este cuadrado, fíjense cómo yo hago un transporte paralelo del vector A y lo subo. De igual forma, hago un transporte paralelo del vector B y lo muevo hacia la derecha. Y la suma va a ser, ¿cierto? Esa diagonal. ¿Sí? Esto hasta ahora es solamente geométrico. Resta de vectores. La resta de vectores es un poquito más compleja, ¿sí? Pero no más compleja, es más compleja el poder dibujarlo, ¿sí? La resta de vectores nunca nos va a dar una diagonal principal. Ese es el detalle importante. En la mayoría de los casos nos va a dar la diagonal inferior. Sin embargo, ¿sí? Es importante conocer cómo se dibujan, porque en particular, la sustracción de vectores, o sea, la diferencia de cosas, es lo que más vamos a trabajar en física, porque como le comentaba en la primera clase, los que hacemos ciencia lo que hacemos es comparar. Y comparar es una resta, ¿sí? Para ver hacia dónde me acerco más, ¿sí? En este caso, la resta, el vector c, que es a menos b, se dibuja como un vector que comienza en b, fíjense, que comienza donde termina b, y termina donde termina A, entendiendo que el punto final del vector es la flecha, ¿sí? Otra técnica que uno puede utilizar para poder hacer suma o resta de vectores es ocupar la propiedad geométrica, ¿cierto? Las propiedades de asociatividad y conmutatividad de los vectores para poder hacerlo, pero no lo vamos a hacer nosotros de forma explícita porque no nos vamos a confundir. Lo que nos interesa hoy día es aprender suma, resta y graficar, ¿sí? Eso es. Si alguien tiene alguna consulta, en cualquier momento, por favor, hágala. La idea de que yo vaya discutiendo libremente esta parte que ustedes ya pudieron leer es que vayamos conversando y que ustedes me digan sus impresiones y qué cosas no pudieron entender al momento de mirar las diapositivas, ¿ya? Entonces, sencillamente, Profe, hablen. Dale, dale, dale. Cuéntame. no entiendo por qué la B es negativa. ¿Por qué la B es negativa en este La B, dibujo? en el primero. ¿En el primero? Sí, Ah, ¿por qué se porque... resta? No, porque estoy haciendo la sustracción. Estoy calculando la resta de vectores. Estoy sencillamente calculando la resta de A menos B. Eso es todo. Esa es la pregunta. Y conozco A y conozco B. A menos B. Es eso. No sé si entendí bien tu pregunta. Pero estoy calculando la resta. No estoy calculando la Ah, ya, suma. ya. ¿Sí? Es eso. Es eso. Y lo importante de la resta es entender cómo se hace el dibujo. O sea, si voy a restar A menos B, el vector C es una flecha que comienza en B y termina en A. A menos B, parto en B, termino en A. ¿Sí? Ese es el detalle. Cosas importantes de los vectores y que nosotros constantemente nos vamos a ir enfrentando a eso, por ejemplo, cuando vayamos calculando el concepto de velocidad, ¿sí? Y ahí les voy a ir enseñando. Los vectores pueden ser multiplicados por cantidades escalares, ¿sí? Tengo un vector A, lo multiplico por un escalar, y dependiendo el valor de ese escalar, si es positivo o negativo, van a ir pasando algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un vector, que es el vector A, y ese vector A, ¿cierto? Lo multiplico por alfa, donde alfa vale 3, lo que pasa es que el vector sencillamente se va a alargar, ¿sí? Porque son 3 veces el mismo vector. Ahora, si yo multiplico ese vector, el mismo vector A, pero por un escalar que sea negativo, o sea, cualquier número negativo, en particular el ejemplo que aparece, el -1, fíjense lo que ocurre. No solamente modifico, ¿cierto?, el largo del vector, dependiendo del valor de alfa, sino que también cambio completamente la dirección del vector. ¿Ya? Ese detalle es importante, porque cuando veamos momentum, cuando veamos suma de vectores, aplicación para fuerzas, tenemos que ocupar esa consideración del signo menos, que sencillamente el vector se da vuelta. Y eso es fácil visualizarlo, lo voy a hacer con un ejemplo concreto ahora, porque vámonos a un plano cartesiano, ¿sí? Vámonos a un plano cartesiano y veamos todas las cosas que hicimos ahora recién de forma teórica, pero veámoslo en un ejemplo, ¿sí? Voy a dibujar un plano cartesiano que está mucho más orientado, o sea, está más centrado en la izquierda, porque los números que voy a utilizar están más orientados hacia el lado derecho del plano cartesiano. Esta decisión que estoy haciendo es una decisión metodológica, o sea, si voy a ocupar datos que solamente viven en el tercer cuadrante, o sea, acá, estoy haciendo un ejemplo, aquí, acá, no tiene sentido que yo dibuje todo esto. Podría dibujar un plano cartesiano que es así, ¿cierto? Mucho más extendido en el tercer cuadrante. Insisto, la decisión que estoy comentándoles ahora es importante para poder hacer los dibujos.
Y los dibujos son una de las estrategias de resolución de Polya de física, particularmente hecha para física, ¿ya? Así que es importante que hagamos bien los dibujos. Voy a dibujar mejor esta cosa en el centro, voy a parar en el centro, y inventemos un vector. Inventemos 3 vectores, ¿sí? Inventemos el vector A, que lo escucho. No sé si alguien quiere inventar un vector que pueda ser dibujado en este dibujito. No sé si alguien quiere decir algún vector cualquiera. O yo me atrevo a decir los 3 vectores. Los escucho. 7 como menos 3. 7, perdón, ¿me está diciendo 7, menos 3? ¿Eso? Sí. ¿Me lo dijiste así como un par ordenado? ¿Estoy preguntando? Ya, 7, menos 3, ya. Perfecto. Aquí hay una observación importante que la vamos a hacer después. Pero está bien la idea. ¿Otro vector más? ¿Alguien que quiera decir otro vector? ¿Vector V? 4,5. 4,5. Ah, veo que todos tienen esta misma forma de escribir los vectores. Y ahí por último, un último vector. ¿Alguien que inventó un vector? ¿No? Ya, dejémoslo con 2 nomás. Con 2 podemos hacer todo, ¿sí? Voy a borrar acá. Y lo primero que les voy a decir, así como observación importante, es que referirnos a los vectores de esta forma, 7,5, 7,3, o como pares ordenados, es correcto, pero no. Está bien, yo entiendo lo que ustedes me están diciendo. Es el vector que va desde el origen y que llega al 7,-3, para el caso de A. Y para el caso de B es el vector que parte en el origen, pero llega a 4,5. Ya, eso está bien, ¿sí? Sin embargo, en la literatura convencional, esto que ustedes están escribiendo aquí no es un vector, es un punto, ¿sí? Es un punto. Y eso les puede traer complicaciones, ¿ya? Lo que yo les estoy pidiendo cuando me refiero a escribir un vector en su forma analítica, bueno, es tomar esto mismo que ustedes tienen, pero decirle al vector, ¿sabes qué? Son 7 unidades en el eje X y son menos 3 unidades en el eje Y. O bien, son 4 unidades en el eje X y son 5 unidades en el eje Y. O sea, insisto, yo entiendo lo que ustedes me están diciendo, pero la forma correcta de referirse al vector es como está acá arriba, porque esto de aquí es la forma en la cual escribimos los puntos en matemáticas. Con esa pequeña aclaración, ¿quedó claro cómo tenemos que ir haciendo parte de la ortografía para escribir la física y la matemática? ¿Vamos quedando claro? ¿Quedó claro ese puntito? No, no era muy álgido, pero ¿se entendió el por qué? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Sí, bacán. Dibujemos, po. Tenemos que dibujar. Voy a borrar lo que escribí inicialmente acá abajo para tener... No creo que sea necesario. No voy a borrar nada. Solamente cuando quiera calcular. Entonces, grafiquemos. ¿Cómo grafico el vector A? Entonces voy a hacer aquí mi plano cartesiano. No se me olviden las flechitas. El eje X, el eje Y. ¿Cierto? Dependiendo en qué estoy trabajando, qué unidades de medida voy a utilizar. No debo olvidar escribir las unidades de medida en cada uno de los ejes. Yo sé que en este caso es una posición, iría en metros, pero yo puedo graficar lo que quiera. Así que no hay restricción. Por eso escribo la unidad de medida. Y dibujemos A. A es un vector que vale 7,-3. Entonces voy a dibujar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 3. 1, 2, 3. O sea, el vector A es esto, con negro. Necesito que quede centradito. Ahí, con negro. ¿Sí? Y el vector B sería 4 más 5. Entonces, de acuerdo a esto, lo voy a dibujar con amarillo. Sería 1, 2, 3, 4. Aquí iría el 4. Y el 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y la flecha sería esta. Hasta aquí. ¿Algún problema? ¿Alguien no hubiese sido capaz de dibujar los vectores en el plano cartesiano? ¿O hasta aquí vamos tranqui? Necesito Profe, feedback. yo tengo una duda. Dale, dale. Cuando quiero que el vector no empiece en el origen, ¿cómo se escribe eso? Cuando no quieres que el vector parte en el origen, te Sí, estoy sí, sí. colocando complicado. La Es verdad es que, que si tú quieres hacer eso, no hay ningún problema. Y por ejemplo, yo podría dibujar este mismo vector, ¿sí? Acá abajo. Aquí. Voy a partir desde aquí.
Entonces, 4, voy a partir de aquí, 4 y después son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí lo dibujé. Cuando no quiero que parta del origen. Sin embargo, a la persona que me hizo la pregunta, que no logro ver el nombre, para nosotros esos dibujos no tienen mucha realidad física salvo del contexto. Así que no es necesario por ahora que aprendamos a dibujar eso fuera. ¿Sí? Centrémonos inicialmente en el origen del sistema coordenado, que es donde estamos observando. ¿Ya? Pero así se dibujaría otro en cualquier parte del espacio. Yo sencillamente hago un plano cartesiano en cualquier otra parte y lanzo el vector, sin ningún problema. Pero, por ejemplo, hay que indicar desde qué punto parte, po. Ah, ¿O no? sí, 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 Ah, ya. sí. Sí, mira, cuando veamos el concepto de posición y de vector de desplazamiento, vamos a tener un ejemplo súper concreto de lo que me estáis preguntando tú. Y ahí vaya a cachar el toque, porque es justo ese tema. Pero cuando lleguemos a esa parte, ¿ya? Así que vamos con calma, que lo vamos a ver un ratito más. Entonces, sigamos. Voy a borrar acá abajo. Fíjense, estoy buscando la goma para borrar. Voy a borrar acá abajo, ¿sí? Para tener más espacio. Voy a escribir de nuevo las unidades de medida. Y los invito a que calculemos el vector C, no, el vector D, que va a ser igual a A más B. Vector C, A más B. ¿Cuánto sería eso? ¿Qué es lo que debo yo tener en consideración para hacer suma de vectores? ¿Cuál es la única regla que debo considerar para sumar vectores? Que es una regla que probablemente ustedes les dijeron en el colegio cuando estaban en básica y no se acuerdan. Y aquí toma mucha realidad. Entonces, ¿alguien conoce la estrategia para sumar vectores? ¿No? La estrategia es súper sencilla y la voy a escribir de forma explícita porque, dato importante, cada vez que usted no sepa cómo hacer un cálculo, la única forma de buscar una solución es intentando y haciéndolo, escribiendo, dándose cuenta, ¿ya? Explicitar los resultados, llegar a un lenguaje que es más cómodo. De repente escribir la letra A y la letra B no es fácil para ustedes porque no tienen mucha abstracción. Sin embargo, si yo escribo el vector como 7i menos 3j, ya sé que hay un 7 y un 3, y yo ya sé trabajar con los números. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la regla importante? Lo que les decía yo, seguramente lo escuchaban en el colegio. No mezcle peras con manzanas. Al menos eso me decían a mí, yo soy mucho más viejo que ustedes. No mezclen peras con manzanas. ¿Qué significa eso en mi contexto? Que todo lo que pertenece al eje y gorro se va a sumar con lo que pertenece al eje y gorro. Todo lo que pertenece al eje J gorro, el vector unitario J, va a estar asociado al vector J. No mezclo cosas, ¿sí? Entonces, voy a sumar el 7i más el 4j, que sería 11i, y el menos 3j más 5j, que sería 2j. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta del procedimiento que hice? ¿O queda súper claro? ¿Los escucho? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Sí, sí. Consulta. ¿Todo el mundo entiende que el vector i gorro o i tongo y j gorro, j tongo son vectores unitarios? ¿Todos entienden eso? Porque yo lo dije nada más, lo metí como un gol. ¿Pero todos tienen claridad de lo que significa un vector unitario? No. ¿Qué significa un vector unitario? Cada vez que ustedes vean cualquier vector, ¿ah? Y puede ser la velocidad con un gorrito, puede ser la aceleración con un gorrito, puede ser la fuerza con un gorrito, quiere decir que estos son vectores unitarios. ¿Qué significa que sean unitarios? Significa que su largo vale 1, por eso es unitario. Sea como sea, vale 1. Pero lo importante del vector unitario es que me dice para dónde está apuntando. No me dice la magnitud, no me dice cuánto vale, sino que me dice, independiente de cuánto sea, estoy apuntando para allá. Entonces, el vector j gorro me dice que estoy apuntando en la dirección del eje y, o para arriba o para abajo, pero estoy ahí nomás. La dirección y gorro me dice que estoy o en el eje X positivo o en el eje X negativo, pero estoy ahí nomás, en el eje X. En cambio, cuando yo tengo un vector, por ejemplo, el velocidad, aceleración o fuerza, unitarios, lo que yo debería leer de ellos es en esa dirección apunta, en la dirección de la velocidad. No estoy diciendo mucho, estoy diciendo me muevo en la dirección de la velocidad. Pero ese resultado para la física, cuando veamos, por ejemplo, la interacción de campos magnéticos con campos eléctricos,
Son fundamentales entender para dónde apuntan esas flechas. Porque, insisto, sin calcular, solamente yo sabiendo cómo se mueven las flechas, puedo resolver problemas así. Hay cosas que nos podemos encontrar con una integral así súper compleja, una cuestión así que tú la mirás y decís, chuta, ¿por dónde parto? Pero si uno entiende cómo se mueven los vectores unitarios, de repente todo eso puede ser sencillamente cero. Y eso es otra característica que hay que aprender, ¿sí? Cómo reconocer esos detalles. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, hasta esta parte, de identificar los vectores, de dibujarlos, los vectores, de reconocer I y J. ¿Vamos claro? Porque ahora voy a empezar con la resta. ¿Pero vamos claro? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, profe. Ya, bacán. Sí. Perdón que pregunte tanto, pero es que necesito tener esa, esa retroalimentación. Ya, pues, ¿y cómo dibujarían este vector? ¿Cómo dibujarían el vector 11i más 2j? Bueno, debe ser una flecha que parte desde el origen y que vale, perdón, y que vale 11. De aquí, 7, 8, 9, 10, 11 y que vale 2 para arriba. 1, 2. Ese es el vector. Y ahora voy a voy a comentarles lo que nos decía su compañero. Ya, pues si quiero dibujar un vector que no esté centrado en el origen, ¿cómo lo hago? Ya, pues, hagamos el transporte paralelo. Y aquí viene. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? En la punta de cada uno de los vectores iniciales, el vector A y el vector B, voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Te lo voy a dibujar de otro color. ¿Ya? Voy a dibujar un plano cartesiano. Estos planos cartesianos. Y en este plano cartesiano yo vuelvo a tener el orden. Yo sé que para la derecha son positivos, para la izquierda son negativos, para arriba y para abajo. Tengo otro sistema de referencia que está ahora justo en la punta. ¿Ya? Y aquí voy a hacer el transporte paralelo. Así como yo les mostré que me lo muevo para la derecha y para arriba, ahora el transporte paralelo, que es equivalente, lo voy a hacer así. Ah, ya. Estoy acá arriba, en la puntita del vector verde, y tengo que dibujar el otro vector, el negro. ¿Sí? Y ese vector negro, de acuerdo a la información que yo tengo, es 4i más 5j. Entonces, yo debería buscar... No, me equivoqué. El vector... no, creo que los dije al revés, ¿cierto? Sí, el primero que debo dibujar acá es el vector este de acá, el 7i menos 3j. Entonces, aquí yo dibujo el vector... Déjenme escribirlo acá. Voy a tener que borrar eso. Acá. ¿Sí? Entonces voy a dibujar primero este vector, ¿sí? Este que está aquí. Y este vector A es 7 menos 3i. Entonces, este es el vector A, entonces lo tengo que dibujar acá ahora. 7 menos 3i. Ya, pues, vale, 7 en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 en el eje X y vale 3 para abajo. 1, 2, 3. Ajá. Ahora voy a dibujar el otro. Esto aquí estamos solamente viendo, estamos verificando lo que les comenté anteriormente. Voy a dibujar el vector B, que vale 4 más 5i. Entonces me voy al otro vector, a la otra punta, y dibujo el vector B, que de acuerdo a este era verdecito. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Y para arriba 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dieron cuenta, no? Es una tontera. Dibujamos cosas que estaban ahí, pero ¿se dieron cuenta cómo recuperamos en la suma la figura del cuadrilátero? ¿Lo perciben? ¿Sí? Hasta aquí, hasta ese dibujo. ¿Estamos claros? Sí, yo creo que sí, ¿ah? Porque es más o menos sencillo. Entonces, déjenme copiar esto, porque ahora vamos a ver la resta. Vamos a ver la resta y después de ver la resta, vamos a ver algunas propiedades trigonométricas del seno y coseno en el triángulo y con eso nos vamos al recreo. Entonces, fíjense que tengo aquí el vector que voy a dibujar, pero ahora estoy interesado en dibujar la resta. Voy a dibujarlo más centrado, no me interesa mucho. Y quiero dibujar la resta de vectores, que sería el vector, le vamos a colocar cualquier letra, vector h, que va a ser b menos a. B menos a. Y voy a dibujar el vector b. Los vectores los voy a dibujar con rojo. El vector vale 4 y 5, entonces parto aquí. Y tengo acá...
aquí, y tengo acá los 4, tengo para arriba los 5, y tengo acá con rojo el otro vector, que lo voy a dibujar verdecito, que es el 7. Ah, no, porque es el mismo color. Lo voy a dibujar azul. En el centro, que es el 7, 4, 5, 6, 7, y después S menos 3. 1, 2, 3. Ahí tengo los dos vectores. Ahí tengo los dos vectores. Entonces, calculemos la diferencia de B menos A utilizando los números, po. ¿Cuánto vale el vector H numéricamente hablando? Vale el vector B, que sería 4i más 5j, menos el vector A, que es 7i menos 3j. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, respeto la regla de los signos y finalmente me doy cuenta que el vector H vale 4i más 5j menos 7i más 3j. Y calculo el resultado, sumo peras con peras, manzanas con manzanas, lo que está en el eje Y con el eje Y, lo que está en J gorro con J gorro. Entonces tengo 4 menos 7, me quedaría menos 3i. Y tengo 5 más 3, sería 8j. Entonces, fíjense de este detalle, porque voy a dibujar sin análisis previo, ¿sí? ¿Cómo se vería el vector h? Y el vector h que lo voy a dibujar amarillito va a ser igual a menos 3 en el eje x, 1, 2, 3, bueno. Menos 3 en el eje x, sería para atrás, 1, 2, 3. Y en el eje j sería 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así sería el vector. Fíjense. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Si lo que yo estoy comparando, ¿sí? Ahora pensándolo con la visión de la física, si lo que yo estoy comparando es el vector A con el vector B, visualmente, ¿la flecha amarilla les entrega información de qué está pasando en A y en B? Solamente desde el punto de vista visual, ¿sienten que les entrega información? ¿O pareciera ser algo totalmente desconectado de A y B, como se está presentando en la pantalla, en la pizarra? ¿Qué sensación les da ver eso? ¿Que son tres flechas nomás y no me importa nada? ¿O logran ver conexión? Es un plano 3D, ¿o no? No puede ser 3D, porque estamos trabajando solo en el plano. No nos estamos arrancando las tres dimensiones, sino que es un vector que está apuntando para allá nomás. De hecho, las coordenadas del vector son estas de acá abajo, están en dos dimensiones. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien iba a opinar? El vector... O sea, el amarillo apunta al que es positivo, ¿o no? Ya. Entendí más o menos lo que me queríais decir. Pero yo voy a arreglar el cuento. Mira, lo que yo estaba preguntando es, primero, si ustedes logran ver que en el dibujo el vector amarillo pareciera estar totalmente desconectado del vector rojo y del vector verde. Eso es lo que yo percibo cuando veo el dibujo. Cuando yo analizo las ecuaciones me doy cuenta que el vector amarillo es la resta del vector rojo y del azul. Entonces, ahí es donde viene la relevancia y lo que nos preguntaba el compañero antes, o sea, ¿cómo dibujo un vector que no está centrado? Y yo les dije, bueno, depende de lo que esté. En matemáticas se dibuja nomás, po, pero en física hay que darle realidad. Entonces, ahora este paso que voy a hacer aquí es muy importante, porque este dibujo que voy a hacer ahora nos va a seguir de aquí al final de la primera unidad, porque es cómo yo dibujo la resta de dos vectores. Y todas las variables cinemáticas son restas de vectores. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Bueno, claramente, como está hecho en la pizarra, no puede ser. Porque nos estamos dando cuenta que parece muy desconectado de lo que estamos resolviendo. Lo que sí tiene sentido es algo que habíamos mencionado antes. Entonces me voy a volver aquí, a la resta. Si yo voy a dibujar la resta, ¿cierto?, del vector A menos el vector B, el vector resta C parte donde parte el segundo, donde termina el segundo, y termina donde termina el primero. Entonces, de acuerdo a esto, parte donde está el segundo, o sea, el 7, que sería este, parte donde está el segundo, que sería este es A, este es B, ¿sí?
Y sería esto. ¿Por qué se me pierden las cositas? Con amarillo. Sería para arriba 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para la derecha 3, 1, 2, 3. Entonces aquí esto, fíjense, toma más relevancia. Matemáticamente, este vector y este vector aquí que está, como dijimos, son congruentes. Son la misma cuestión dibujada en el espacio. Pero la interpretación física es la que es distinta. Porque aquí yo estoy viendo la conexión entre A y B y que hay una muda, que vamos a ver una muda en la posición, que se estoy moviendo en el espacio, que parte en el punto A y me voy para B. ¿Sí? El dibujo de los vectores sustracción tiene esta única complejidad de que usted debe buscar que se generen los triángulos. No así como lo hacíamos con la suma, que estamos buscando que genere un cuadrilátero. Aquí buscamos un triángulo. ¿Les parece una estrategia complicada? ¿Hasta aquí voy bien? ¿O hay alguien que tenga alguna consulta especial sobre lo que he hecho hasta ahora? Y ahí voy a cancelar un poquito la pizarra para poder verlos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a hacer un break, 15 minutos. Ya, vamos a volver a las... nos quedan... Son las 11:44 según mi reloj. ¿Volvemos a las 12? ¿A las 12 volvemos? A la vuelta de eso, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ver cómo se calcula la otra parte de los vectores. O sea, no solamente con la notación I gorro, J gorro, sino como ángulo y magnitud. Y vamos a aprender a pasar de una escritura a la otra. Vamos a pasar de la notación analítica con I y J a módulo del vector por el ángulo del vector. ¿Ya? Así que eso. No sé si hay consultas de esto que está aquí, de la primera parte. Aparentemente no. Entonces, nos vemos a las 12. Y ahí hacemos la segunda patita y terminamos rápidamente con las variables cinemáticas porque, insisto, entender la parte de vectores es una súper ventaja para aprender las variables cinemáticas. Miguel, Ok. iba a hacer una... No sé si Miguel o Pedro iban a hacer un comentario. Denle no. El que quiera primero. Miguel, dale Miguel. Pedro, no, po. Dale, Pedro. No, habla. Ya, bueno, se me impone la cuestión, porque como tal. Profe, Dile. que le iba a preguntar que entonces el vector resultante de la recta de dos vectores siempre se parte al final del vector A, porque usted la empezó de Sí, ahí, po. sí, exacto. Siempre Ya, parte desde ahí. Sí, ya. siempre parte Vale, desde ahí. esa era la duda. Sí. Pedro, tenías una consulta. Sí, yo tenía una duda más como así en el tema de escribir el problema. Por ¿Ya? ejemplo, ¿está bien decir que se dibuja el vector H con respecto al del vector A? Así como para dibujarlo al principio en el final del vector A. Sí, está bien pensarlo, pero recuerda de que es más que, no recuerdo la palabra que usaste recién, Pedro, pero no es que se orienta, sino que yo en la punta del vector A, en la flecha del vector A, donde está el triangulito de la flecha, hago un plano cartesiano y de ahí dibujo el otro. Es eso. Es la construcción de otro plano cartesiano. Voy a volver al dibujo para poder... ¿Es esto? Acá, que yo hago otro plano cartesiano y ahí lo dibujo. Aquí estamos en el caso de la suma. Sí, pero es lo mismo que hago para la resta. Dibujo un plano y lanzo el vector que estáis pensando tú. Sí, vos, ¿Sí? por eso decía así como, por ejemplo, Sí, dibujar el vector H en respecto al vector A. ¿Está bien decir claro. eso? Sí, no hay problema. Dibujar el vector h respecto de el segundo que está restando, porque no me acuerdo cómo se llaman el resto y el sustraendo, ¿cómo se llaman? Eso es de básica, no me acuerdo. Pero es restar el segundo, partir del segundo, del final, del inicial. Eso. ¿Ya? Profe, se me cae el internet. Ya, ¿en qué parte quedaste, Pedro? No, así como 10 segundos fue, Ah, pero no, que lo que me te quedé. decía, en el fondo lo que decís tú, es lo que tú estabas pensando, pero con la Ya, salvedad de que bueno, partes del vector A desde la punta del vector A, pero entendiendo que en la punta del vector A ha sido un sistema cartesiano. Eso es lo que hay que tener en ya, consideración. ¿Sí? ok, Ya, pues, gracias. nos vemos a las 12, ¿ya? Y vamos a ver la segunda patita de vectores y ya vamos a ver las variables cinemáticas y los voy a dejar con una súper tarea para que no se aburran en el 18. No, así no va a ser tan difícil. Ya, voy y vuelvo. Voy a dejarla cancelada la grabación para que no quede tan abultado.